En este vídeo voy a hablar un poco sobre test genéticos, ¿vale? Voy a hablar un poco sobre hacerse un test genético porque creo que es algo que ya tocaba. Es un tema que lleva años en el mercado, hace ya años que te puedes hacer un test genético y obtener tu secuencia completa o tu secuencia genética parcial, ¿vale? Y voy un poquito a comentar, pues básicamente, por qué o qué información puedes obtener de tu test genético y cuáles son sus utilidades, pero también por qué recomiendo hoy hacerse un test genético y no antes. Básicamente creo que hoy es cuando ya realmente merece la pena hacerse un test genético. Creo que el precio ha bajado lo suficiente como para que realmente merezca la pena. Estamos hablando de 100, 200 euros por tu secuencia parcial y eso es lo que recomiendo hacerse. Creo que obtener la secuencia completa, al menos por ahora, no es que tenga demasiada utilidad en relación a obtener la secuencia parcial, ¿vale? Con la secuencia parcial ya puedes meter tus datos, que es lo que la mayoría de cosas que te diferencian de otra gente, en bases de datos y obtener muchos datos de salud importantes. La secuencia completa realmente tampoco tienes muchos usos para ellos hoy en día, es mucho más caro y siempre puedes obtenerla más adelante cuando su precio sea más asequible y realmente haya usos justificables para que realmente te sea información útil. Entonces no recomiendo a día de hoy hacer una secuencia completa, aunque se pueda hacer, pero sí una secuencia parcial. Esa secuencia parcial te la quedas tú de forma confidencial y con ella pues puedes en cualquier momento, cuando en algún vídeo, en alguna conferencia, en algún libro citen un gen, ver qué versión tienes de ese gen y a partir de ahí obtener un poquito de información extra sobre tu salud, tu biología, tu genética, etcétera, etcétera. Además, ya tienes una gran cantidad, ¿vale?, de reportes de salud, de información de salud en base a estudios disponible online, ¿vale? Tanto presentada ya en tu cara de forma clara y bonita, como de forma un poco más bruta, poder obtener información sobre ciertas cosas. Y creo que eso es importante. Creo que eso es importante porque pues, te puede dar información muy interesante sobre tu salud, ¿vale? Eh, y voy a empezar a hablar un poquito ya sobre varias cosas, ¿vale? En primer lugar, yo personalmente me hice el test genético, ¿vale? Yo me he hecho ya un test genético con 23andMe, ¿vale? Que es una compañía. Creo que era de la señora de Mark Zuckerberg o de uno de los de Google o algo similar, pero me da igual. Y sinceramente me da igual qué compañía uses para obtener la información genética, ¿vale? Puedes usar 23andMe, puedes utilizar, creo que es MyHeritage, los estoy pronunciando mal a posta, como se pronunciaría en español, ¿vale? Pero MyHeritage. O puedes utilizar cualquier otra fuente que te permita obtener y descargar tu secuencia de ADN parcial. Esto no es un vídeo sponsorizado por ninguna compañía, ni muchísimo menos. Pero, pues yo hice esa información, yo conseguí esa información, me la descargué y pues obtuve una serie, ¿vale?, de reportes de salud y a partir de ahí metí la información en muchas más bases de datos. Entonces yo he obtenido información con mi ADN hoy en día de 23andMe, de Promethease, que es la segunda base de, la base de datos más grande que hay sobre genética, que es la que recomiendo utilizar. Hay que pagar un poco, creo que son $4 o algo así, es un precio irrisorio por la enorme cantidad de información que te da, ¿vale? Miles de reportes sobre ciertos genes. Creo que de hecho estamos hablando de decenas de miles, pero generalmente hablamos de cerca de 1000 reportes útiles para tu genética que realmente sean significativos y que no tengan un gen pues neutral que no resulta ni beneficioso ni perjudicial para el rasgo que se observa. Después, CodeGen también es interesante, SNpedia, y ya luego pues puedes irte a otras bases de datos, como puede ser DNA Land, Athletigen está muy bien, Found My Fitness está muy bien, Genetic Genie está bastante bien, y luego tienes otras como Genome Link, Genotation Stanford Edu, nogenetics.com, NutraHackers, Silverberry Genomics, y luego otras que ya pues ni siquiera he usado como Headmatch o pues dnahead.com. Hay un montón, ¿vale? Pero sinceramente, con Promethease ya te vale, sinceramente. Pero luego, si lo quieres en plan fácil, bonito y disponible, yo utilicé 23andMe, ¿vale? Pero no te hace falta.
Pero bueno, lo hagas como lo hagas, obtienes una gran cantidad de información. En muchos casos obtienes información sobre tu composición de ADN y te da pues un porcentaje sobre hasta qué punto tienes ADN español, de otras partes de Europa, ADN de Neandertal, etcétera, etcétera. Y esto es útil a nivel de salud porque te permite ver hasta qué punto tienes ADN de pues ciertos rasgos étnicos o de países que tradicionalmente están acostumbrados o tienen en su dieta más incorporados ciertos alimentos, ¿vale? Por ponerte un ejemplo un poco loco, si tienes más ADN británico, es más posible que puedas asimilar los lácteos. Y si tienes más ADN italiano, quizás sea más posible que puedas aceptar el gluten, ¿vale? Mil cosas. Y eso es importante tenerlo en cuenta para cuando luego tú juegas con tu salud. Si tienes más ADN neandertal, quizá una dieta más paleolítica o más restrictiva te siente mejor, etcétera, etcétera. Es interesante para saber un poco por dónde tirar en términos de jugar con tu nutrición y con otros hábitos de salud. Pero obtienes una enorme cantidad de información súper útil que no tiene nada que ver con tu nutrición. Una de las cosas que yo, por ejemplo, averigüé es que yo tengo un elevado riesgo de trombosis, ¿vale? Y esto es cierto, ¿vale? Más o menos lo sospechaba, pero no lo tenía seguro, ¿vale? Por el hecho de que a mí, pues, las piernas se me entumecen con cierta facilidad y sí que tengo familiares muy cercanos que tienen problemas muy serios de trombosis, incluso con 40 y pico años. Entonces, eso ya pues te da una guía sobre qué tener en mente en materia de salud, qué evitar y qué hacer ya en tus 20 y pico y 30 y pico años para minimizar el riesgo de que estas cosas se materialicen en un futuro. Y para mí esa información por ciento y pico, 200 y pico pavos no tiene precio, sinceramente. Y por eso es por lo que le recomiendo a la gran mayoría de gente que tenga interés por qué hábitos de salud desarrollar o qué cosas intentar evitar, etcétera, etcétera, que se haga un test genético, colega. Pero bueno, tienes muchísimas más informaciones bastante claras. Puedes obtener información sobre hipercolesterolemia, sobre tu tolerancia para el alcohol, sobre la adicción a la cafeína, sobre el sueño profundo, sobre la ganancia o la pérdida de peso, sobre la intolerancia a la lactosa, súper importante, sobre tu facilidad para ganar masa muscular, sobre si eres más propenso a correr, ¿vale? O a tener si eres más de carrera de fondo o si eres más de sprints, etcétera, etcétera. Todas esas cosas me parecen súper interesantes, ¿vale? Y creo que eso es importante. Después tienes ya pues muchas otras fuentes de información que ya no me parecen tan interesantes, ¿vale? Salvo que se las hagas a un bebé, ¿vale? Como pues miedo a las alturas, todo esto tiene componentes genéticos, ¿vale? Eh, Mil historias, sinceramente. Si eres más de salados que de dulces, de si eres más de despertarte pronto que tarde, cosas que ya pues no son tan esenciales, pero que puedes un poquito jugar con ellas. Y hay algunas cosas que me sorprendieron, ¿vale? Yo he estado trabajando noches durante mucho tiempo y pensaba siempre que era una persona vespertina, pero después de que mi test genético me dijera que era una persona matutina, que funciona mejor por la mañana, probé un poco a radicalmente cambiar mis horarios de sueño. Y es cierto que soy más productivo ahora cuando me levanto a las 5 o las 6 de la mañana que cuando trabajaba por la noche y me creía que únicamente podía trabajar por la tarde o por la noche y realmente tenía más que ver con el hecho de que yo, por el hecho de trabajar noches y de ser joven y tendría que trasnochar más, tendía a funcionar peor por el día, pero era simplemente por mala higiene del sueño. Una vez mi test genético me dijo esto y me decidí a probarlo, comprobé que efectivamente no tenía ningún problema con trabajar por la mañana una vez hackeaba un poco mi sueño. Esto quiere decir simplemente que habrá mil fuentes de información que para mí son totalmente inútiles, pero que para ti pueden resultar infinitamente útiles. Así que por lo tanto es algo que recomiendo hacer. Eso es un poco todo por este vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta luego. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo, así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo.